Al oído, William. Bueno, doctor Londoño, entonces, para empezar, porque a la gente le gustan las cositas así, ¿cómo es el cuento de que juntos, que son lo mismo que Maduro? Pues hoy La República saca una entrevista que le hace al candidato a la presidencia, o precandidato porque va a ir a la consulta, Gustavo Petro. Le dedica 2 páginas completas. Y bueno, dice varias cosas. Lo primero es que niega ser castrochavista. Luego le preguntan, obviamente, por su propuesta sobre el manejo y la tenencia de tierras, que pues es de lo que está hablando todo el mundo después de su entrevista con Vicky Ávila. Y él vuelve a decir lo siguiente: el latifundio improductivo impide la industrialización en Colombia. Lo que proponía en aquel entonces Keynes es que hay que elevarle el impuesto al latifundio. El primero que habló de eso en Colombia fue López Pumarejo. Si usted le eleva el impuesto al latifundio improductivo, entendido el latifundio como más de 1.000 hectáreas, no el señor que tiene la casita, así dice, casita en Bogotá, pues puede hacerlo productivo, la tierra. Entonces de nuevo vuelve a decir que va a expropiar en el campo, que la casita no, en diminutivo, que eso sí no lo va a expropiar. Bueno, ¿y Keynes habló de reforma agraria? ¿Keynes? Pues yo no he leído nada de Keynes de reforma agraria. Por eso, pero sale Petro con esa barbaridad. Keynes es el anticipo de Alfonso López Pumarejo con la ley 200 del 36, o de Carlos Lleras con la reforma agraria del 61. ¿Keynes? Yo creo que él de pronto, como ha escuchado por ahí que Keynes lo que quería era reactivar la economía, entonces seguro él dice, no, pues si le quitamos la tierra que está improductiva a estos millonarios, pues malvados, pues entonces reactivamos la economía, que es lo que está diciendo. Bueno, ¿y la República le va a regalar otras 2 páginas a cada uno de los candidatos a la presidencia? Pues ¿o es que esto no es regalado? ¿Cómo es la cosa de la República con Petro? Pero bueno, él habla en total, le pregunta al periodista, ¿no se dará tierra a 2 manos? Usted habla de reorganizar la tenencia de la tierra. O sea, el periodista como que acomoda las preguntas. Entonces le dice él, estamos hablando de 15 millones de hectáreas que deberían producir alimentos, que sus poseedores deberían tenerlas produciendo, pero no lo hacen porque son del lavado del narcotráfico. O sea, él quiere quitar por lo menos 15 millones de hectáreas. O sea, que en lugar de perseguir a esos que lavan directamente, lo que hace es quitar tierras. 15 millones de hectáreas. Entiendo. ¿Sabrá Petro cuántos son las hectáreas productivas en el campo colombiano, en agricultura? Yo no creo que sepa nada de eso. ¿Recuerda cuántas son, Vanessa, para que demos la cifra? Son menos, ¿no? ¿Como 7 millones? 7 millones. Entre 6 y 7 millones. Y él va a expropiar 15 millones. 15 millones. A ver esto cómo es. Y ese es el tipo que está ahí primero en la encuesta. Sí, vea, pero luego dice lo siguiente. Pastrana inició la cultura extractiva, la mantuvo Uribe y luego Santos, y Vargas Lleras también la mantendría. Eso que hicieron Pastrana, Uribe, Santos y Vargas es lo que hizo Maduro, quien creó el arco minero. Lo que estoy diciendo es que el modelo económico venezolano es el mismo que se ha impuesto desde Pastrana a la fecha, y el mismo grado de inteligencia de Maduro es el mismo de Pastrana, Uribe, Santos y Vargas Lleras. O sea, él no es Maduro, sino Uribe, Pastrana y Vargas Lleras. Y los resultados son los mismos, con todo y que la política esta o aquella haya podido ser más o menos exitosa. ¿No? Sweet. You compare last quarter to this quarter. It's no wonder everything seems a little better with the delicious taste of Philly. It must be the Philly. 1 millón de hectáreas. Razón para perseguirlo, ¿no es cierto? Total. Razón para meterlo a la cárcel. Claro, 1 millón de hectáreas adicionales. Pero independientemente de eso, ¿es que tenemos hambre en Colombia como en Venezuela? ¿No fue precisamente la política chavista, la política de Petro, que los mató de hambre, sí. La que los mató de hambre, que los llevó a comer residuos de la basura y a comer comida para perros y para gatos? Fue Petro con Chávez y Petro con Maduro, sus amigos. Pero por Dios, y queremos repetir la dosis aquí. Pero a mí, Vanessa, sí me llama la atención que Petro reconozca que hay un problema de narcotráfico y de lavado de activos, y su solución sea echarle mano a la tierra.
Del narcotráfico, perdónenme. Sí, no entiendo. El narcotráfico del cual él ha sido amigo toda la vida. ¿Y él no es castrochavista? Claro. ¿O es que ya se le olvidó los contactos de Lara Guilló, el yerno de Raúl Castro, con el M-19? ¿Se le olvidó a sus amigos del M-19 cargando bultos de cocaína con Pablo Escobar? ¿Se le olvidó que ellos atacaron el Palacio de Justicia con la plata de Pablo Escobar? ¿Se le olvidó el ascendiente mafioso que tiene el M-19 desde sus comienzos con la mafia? ¿Se le olvidó ese pequeño detalle a Petro? Claro, ¿cómo va a atacar el narcotráfico en Montserrat si el primer cartel del narcotráfico a nivel mundial son las FARC, que son sus amigos, que son sus jefes? No. ¿Y ellos? ¿Pero y con qué atacaron el Palacio de Justicia? Con la plata de Pablo Escobar Gaviria. Con la plata de Pablo Escobar. Claro. ¿Y cuáles eran los amigos de Pablo Escobar en Nicaragua? Cargando aviones con cocaína con destino a los Estados Unidos. ¿Los del M-19? ¿Y con quién hicieron contacto los del M-19 en Cuba? ¿Con Lara Guilló? Pero por favor. Pero sí, es apenas obvio, ¿no? Pero es increíble que tenga la desfachatez de hacer estas propuestas, ¿no? Y que encima siga llenando plazas. Eso a mí me tiene de verdad impresionada. Hoy Alberto Bernal saca también una columna a la que no le dedican 2 páginas como a Petro en La República y habla precisamente sobre este candidato. Y dice, recordemos que Petro está prometiendo acabar con el recaudo fiscal atado al petróleo y a la minería, que son las mayores fuentes de recurso actual que tiene el país para pagar la educación pública, porque es que Petro dice que lo principal, que lo que va a poner de primero en el presupuesto es la educación pública. Pero entonces todo el mundo le pregunta, bueno, ¿y dónde va a sacar la plata? Él dice, no, pues ya veremos. Entonces, ya veremos. Qué cosa, por Dios. Y le va a quitar al país lo que produce cambiariamente la combinación del petróleo y el carbón, 22.000 millones de dólares al año. ¿Y de dónde los va a sacar? ¿Cómo va a pagar la deuda externa? ¿Cómo le va a pagar a los pensionados? ¿Cómo va a atender las necesidades del país y los compromisos que el país tiene adquiridos interna e internacionalmente? Quitándole a la economía colombiana 22.000 millones de dólares. ¿Cómo y con qué? Este es mucho irresponsable verbal. Sí, y vea, hemos identificado, doctor, que él quiere expropiar, que es uno de los puntos más complicados, pero también hay otro punto del que no se ha hablado tanto, y es el de las pensiones, lo que propone respecto a pensiones, porque él dice, se necesita una reforma al sistema de pensiones y de salud y el establecimiento de una fuerte banca pública que parta del banco agrario, pero que desarrolle su captación de ahorro en las grandes ciudades y en operaciones en el exterior. Ese ahorro hay que conducirlo a la inversión en el agro y la industria, al cooperativismo industrial, al campesino y campesina convertidos así en granjeros. Ya había dicho, en estos días escuché también a Alberto Bernal hablando de que había que ponerle cuidado a la propuesta de pensiones de Petro porque era parecida a lo que hicieron los Kirchner en Argentina. Entonces le quitamos, expropiamos lo que tienen ahorrados los viejitos en sus fondos de pensiones privados y lo ponemos a que lo maneje, por ejemplo, Holman Morris, que es lo que está diciendo Petro ahí. Bueno, William. Bueno, señor. ¿Alguna cosa pues, adicional? Bueno. El tema de la basura en Bogotá, doctor Londoño, es para llorar. No es para tanto, dice el alcalde, ¿no? No es para tanto, no, esas no fueron, las palabras fueron peores. Dijo, no exageren. Que no lo hagan melodramático. Eso, sí. Escuchemos lo que dijo Enrique Peñalosa. Claramente hay un melodramatismo exagerado. Quiere decir que es que la ciudad estaba inundada de basuras y que las ratas y que no sé qué. Dijo que el problema no está resuelto. Ya ven, que las ratas y que no sé qué, dejen de ser melodramáticos. El conservatismo pide votar por un candidato de centro derecha. Y se habla en reunión amplia del directorio, se acordó eso ayer. Sí. Entonces dejaron en libertad a todos los conservadores para votar por la consulta conservadora. Sí, el doctor Andrade salió a invitar a los conservadores a votar, ¿no? En la consulta. En la consulta del no. Sí. Cuando el Partido Conservador estaba con el sí. ¿No es cierto? Sí, señor. Sí. ¿No estuvieron con el sí? Sí. Claro que no eran los amigos de Santos y los amigos del acuerdo con las FARC. Así fue, sí. Ahora están con el no. Está con el no, sí. Bueno.
Bienvenido. Qué dinámica es la política, de verdad. Bienvenido. ¿Por qué le vamos a...? ¿Por qué? Claro. Sí. Pero no se resuelven por ninguno de los tres candidatos. Pero tampoco salen en defensa de Luis Alfredo Ramos, a quien ataca Barceló. Yo vuelvo a preguntarles, ¿qué está escondiendo Barceló? A través de todo este espectáculo, a través de todas estas luces de bengala que tira contra el presidente Uribe, contra el Centro Democrático, contra todo esto, ¿qué está escondiendo Barceló? Pues la corrupción descubrió la DEA. Es eso, es una cortina de humo, mientras tanto no sabemos qué es lo que ha pasado y qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Cuántos son los magistrados que recibían coimas? Porque son varios. ¿Quién tiene la clave? El magistrado malo, ¿verdad? Y por eso no lo interrogan. Y por eso cada 2 meses llega con un certificado médico distinto. Le duele la cabeza, le duele el estómago, le duele cualquier cosa y entonces vuelva dentro de 2 meses. ¿Qué tiene malo para contar que esconda Barceló? Fue lo que nos preguntamos en nuestra nota editorial. Sí, señor. El pronunciamiento del Centro Democrático. En Cuba firmaron la condena al presidente Uribe. Sí, hay muchas personas en las redes sociales diciendo, bueno, díganos si esto fue un acuerdo de La Habana. Toda la gente está preguntando sí, por eso. El presidente Juan Manuel Santos dijo ayer que ¿cómo se les ocurre? No. ¿Cómo iba a ser así? Que dejen el melodramatismo. Sí. Con el presidente Santos vale aquello de piensa mal y acertarás. Ahí mismo. Uy, no, pero él se pasa, o sea, por más mal que uno piense, él es increíble. Él lo supera. Sí. Bueno, y usted quiere oír, William, ya que pues no nos lo dijeron a comienzos de la mañana, pero digámoslo ahora. Un muchacho de Cartagena, un joven cartagenero, de una elocuencia excepcional, que está contando por qué no votar por Petro. ¿Cuántos minutos de grabación tendríamos? Bueno. 2 minutos. 2 minutos. Saquemos esos 2 minuticos al aire. Un joven cartagenero dice lo siguiente. Soy Miguel Abraham Polo Polo de Cartagena de Indias y de Tolú, y este video es en respuesta a los comentarios que tuve de mi primer video en donde argumentaba el por qué no voy a votar ni votaré nunca por Gustavo Petro. Miren, todavía estoy impresionado de la forma en que está organizado la izquierda colombiana. No son ni el 30% de la población, pero hacen el 85% del ruido en todas las redes sociales. Y lo peor, aún no comprendo cómo hay gente que continúa apoyando la gestión de Gustavo Petro cuando lo único que hizo como alcalde de Bogotá fue llenar de basura a los capitalinos por el simple capricho de quitarle los contratos de aseo a la oligarquía bogotana. Si no pudo con Bogotá, Colombia la va a terminar desbaratando en 3 meses. ¿O dónde están los 1000 jardines infantiles que dijo que iba a inaugurar? O por lo menos menciónenme 10 colegios de los 100 que dijo que iba a crear. ¿O dónde están las 2 sedes de la Universidad Distrital que iba a fundar? Pura falacia y pura populismo. Miren, no ha habido un candidato a la presidencia en toda la historia de Colombia que pretenda agigantar el Estado y agrandar el gasto público más que Gustavo Petro. Y la evidencia empírica muestra que cuando el Estado es más grande, aumenta la pobreza, y no solo la pobreza, sino la corrupción, porque más poder adquieren los políticos. Gustavo Petro pretende gastar y gastar dinero como si no hubiera un mañana, y lo peor es que ni él mismo sabe dónde va a sacar la plata. Y peor aún, cuando públicamente ha dicho que va a aniquilar el sector minero, energético y petrolero, que gracias a que tenemos grandes obras de infraestructura, y gracias a él es que se ha elaborado gran parte del gasto social. Si este señor acaba con este sector, ¿de dónde va a recibir ingresos del Estado colombiano? Del fortalecimiento del agro. Miren, un país no se hace rico vendiendo cebollas y tomates. Los países se hacen ricos apuntándole al sector de los servicios. Esta propuesta hubiera funcionado en la Colombia de los años 30, en donde más del 70% de la población colombiana era rural. Hoy Colombia es uno de los países con más población urbana. El presidente que quede de Colombia tiene que apuntarle a una economía en donde todos quepamos, a una economía fuerte y robusta. Las propuestas de Gustavo Petro son un disparate. Lo dije antes de ayer, lo dije ayer y lo digo hoy. No voy a votar ni votaré nunca por Gustavo Petro. Y invito a toda la población colombiana que no voten por ese hombre, porque nos va a llevar por el mismo camino que Venezuela. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece la elocuencia, la precisión, la capacidad expositiva que tiene este joven cartagenero? ¿Quién es él? No tengo ni idea. ¿Ha hecho política? No tengo ni idea. Solamente lo oí. Y como dicen en mi tierra, o como decimos en mi tierra, me descrestó. Claro. Me descrestó. En la precisión de sus conceptos, en su profundidad y en la manera como pone a Gustavo Petro donde lo debe poner, para que la gente sepa
la clase de enemigo público que es Gustavo Petro. Vean, estoy revisando la cuenta del expresidente Álvaro Uribe y retuitea a un chico que dice lo siguiente: casualmente el magistrado Barceló, quien ordena la investigación contra el doctor Uribe por supuesta manipulación de testigos, es el mismo juez quien notificó en 2014 la apertura de indagación contra el doctor Uribe por el caso del hacker. Es evidente la persecución. Bueno. De manera pues que eso tenemos y nos vamos a hablar con un candidato al Senado de la República que se está apuntando a la gran carta, la carta de la educación. En un minuto hablaremos con John Harold Suárez, exalcalde de Buga, que sabe de lo que está hablando, no porque lo propuso, porque lo hizo. Y hablábamos con ustedes al oído.